Bueno, buen día a todos. Gracias Verónica, gracias Puertos del Lago por la invitación, como siempre, para que podamos conversar de este tema de lo que nos incumbe a nosotros, que son las cubiertas verdes naturales. ¿eh? Eh, Voy a compartir entonces ya la pantalla con la presentación. Bueno, como dijo Verónica, bueno, mi nombre es Gerardo Brunauer, yo soy el titular de Tecnolibertador, una empresa que tiene 27 años en el mercado, especializada en todo lo que son temas de impermeabilización más que nada, y puntualmente con membranas o geomembranas de PVC y polietileno. Con eso podemos impermeabilizar todo tipo de construcción, ya sea de los techos, de los subsuelos, tanques de agua, piletas de natación. Al final de toda esta presentación de lo que hoy vamos a tratar, que son las cubiertas verdes, vamos a hacer un pequeño pantallazo de otras cuestiones también que podemos impermeabilizar y hacer con membranas de este tipo. Básicamente, bueno, la empresa también tiene toda la línea de productos para la construcción, de la línea Sika, Protex, Mapei, Ormiflex. Contamos con más de 500 productos para la construcción. Y en cuanto a servicios, todo lo que sea impermeabilizaciones, con membranas, como les decía, de PVC o geomembranas, todo lo que sea contener agua, encauzarla y que sea, digamos, en función a la construcción, es lo que nos dedicamos y que tenemos amplia experiencia. Hemos desarrollado puntualmente el tema de cubiertas verdes desde hace muchísimos años. Tal vez hoy en día se lo toma como un punto nuevo, como algo que todavía no se conoce mucho, o que tal vez se conoce y se le tienen ciertos miedos o resquemores para que las cosas salgan bien. Normalmente nos pasa a los arquitectos o profesionales del rubro que todo lo que sean temas de improvisaciones o techos en general, fallamos o tenemos algún problema. Entonces fue ahí cuando desde hace muchos años nos dedicamos a ese punto, a resolverlo y a hacer trabajos, digamos, en excelencia para que no sea un problema. Y la cubierta verde es un tema muy interesante, con muchos beneficios, y básicamente lo importante es hacer algo que no traiga el día de mañana ningún problema más que simplemente beneficios. Hoy vamos a hablar un poquito entonces de lo que es cubierta verde natural, o qué es una cubierta verde natural. Voy a tratar de hablar con palabras sencillas. Tal vez el tema es que no solo acá en esta charla por ahí hay profesionales de la construcción o paisajistas, también hay muchos propietarios que por ahí quieren utilizar o que simplemente el hecho de la cubierta verde en sus propiedades, en sus casas. Así que voy a tratar de hablar lo más sencillo posible, con muchas imágenes, van a haber muchos ejemplos. Todas las imágenes que tenemos nosotros son obras realizadas por nosotros. Acá nosotros no, digamos, no mostramos cosas que no hayamos hecho, ni son imágenes importadas más que la historia de lo que es las cubiertas verdes. Toda construcción entonces otro temita más, cuando me quieran hacer alguna consulta con Verónica, ella va a seguir todo el tema por el chat, ustedes pueden escribir sus consultas. Voy a tratar de hacer 2 o 3 pausas en el medio de la charla, por si hay que ir respondiendo a alguna inquietud de lo que vayamos hablando. Si considero que por ahí es algo que todavía no lo vimos y vamos a ver más adelante, les diré también. Y al final de la charla, por supuesto, también cualquier otra duda que tengan. Bueno, toda cubierta verde natural se denomina a todos los techos de una construcción que esté parcial o totalmente cubierta con plantas o vegetación natural. Ustedes dirán, bueno, esto es algo relativamente nuevo o no lo conozco, y yo les digo que a través de nuestra historia, a través de miles de años, el hecho de construir y tener cubiertas verdes en una construcción, en una vivienda, como pueden ver acá desde hace muchísimos años que se utiliza, sobre todo para, digamos, protegerse del clima, ¿no? De las inclemencias del tiempo o de mimetizarse con el paisaje. Una de las ventajas que ya vamos a ver más adelante es la de la aislación térmica. Entonces, cuando se construía con estas cubiertas verdes naturales, era para protegerse sobre todo del frío.
tal vez acá en nuestra zona de Buenos Aires y eso, el extremo del frío no es tanto como en el sur de nuestro país, pero también ayuda muchísimo a protegerse del frío y del calor. También esto se viene usando, digamos, desde la época inclusive de Le Corbusier, en sus obras, ya tenía proyectado el uso de cubiertas verdes, un arquitecto súper vanguardista para la época, utilizaba en sus obras como elemento aislante, ¿no? Vemos un montón de obras en todo el mundo que va utilizando, no solo por un tema a veces también de uso, de disfrute del lugar, sino por el hecho de aislarse o colaborar con la ciudad ante las grandes lluvias. Proyectos como de este museo, yo creo que es una muestra clara de si esta cubierta, esta quinta fachada de este edificio no hubiese tenido esta cubierta verde, sería otro proyecto, tendría otro carácter el proyecto, ¿no? Fíjense la preponderancia, en este caso, del diseño del techo. Lo mismo pasa con la academia acá de Renzo Piano, que utiliza ya acá con fines más que nada de sustentabilidad, ¿no? Esta cubierta y con el sistema de iluminación que tiene, de ventilación, es un edificio que no necesita, digamos, un equipo de calefacción o enfriamiento, es totalmente natural como funciona, ¿no? Fíjense la plasticidad que tiene y lo que logra con la cubierta verde y sus complementos. Vamos a hablar un poco de los beneficios, que si bien ustedes seguramente los conocerán, vamos a ir detallando punto por punto para repasarlos. Para las grandes ciudades el hecho de retener parte del agua de lluvia es fundamental. Grandes ciudades de todo el mundo, hoy en día está reglamentado el hecho de empezar a construir los nuevos proyectos con cubiertas verdes naturales. Esto colabora enormemente para que parte de ese agua de lluvia, sobre todo en esos grandes chubascos, quede contenida y ralentizado el hecho de los escurrimientos del agua hacia las alcantarillas y que eso colabore con las, digamos, no sin, hoy en día cada construcción, cada porción de tierra natural que se saque y se construye un edificio, una construcción en general, empieza como a impermeabilizar esa superficie, por eso todo el agua no se absorbe en ningún lado y termina yendo hacia las alcantarillas. Ese tema también de disminución de efecto de isla calor es una de las características principales, una superficie absorbente, que no solo en cuanto al tema del agua, sino a polvillos, a de otras que en el aire, también a absorberlas. Aíslan térmicamente, como decías desde el inicio, no solo el sustrato y la vegetación, los dos componentes, según el tipo de vegetación, va a ayudar muchísimo a la aislación térmica. Depende de sus espesores con los que esté realizado, eso va a ir determinando cuánto pueden llegar a aislar efectivamente. Ni compararlo con una superficie, digamos, embaldosada, una superficie de materiales rígidos, que aparte de ese efecto de isla calor, de refractar y generar esa poca absorción, con las cubiertas verdes es todo lo contrario y se ganan todos esos beneficios. Obviamente mejoran la calidad del oxígeno, ¿no? Y reducen el dióxido de carbono y demás partículas, como les decía anteriormente. Incrementan el valor de la propiedad, también el diseñar este techo cubierta de una propiedad y que no sea simplemente una terraza en desuso. Hoy son los lugares de un emprendimiento inmobiliario que el uso de las cubiertas, los techos, sean prácticamente prioritarios y sean los lugares de expansión y de mayor disfrute de la propiedad. Un tema clave que es de prolongar la vida útil de la aislación. Al todo este paquete de sustrato y vegetación de la aislación térmica, protege mucho a la impermeabilización. En nuestro caso, que la hacemos con PVC. O sea, elimina ese estrés térmico de frío-calor, esos picos que hacen que los materiales plásticos
vayan sufriendo de a poco esa variación, y sobre todo el tema de los rayos ultravioletas y demás. Entonces, esta cubierta verde, bien utilizada, bien impermeabilizada, va a ayudar muchísimo a esa aislación. Y bueno, aumentan los espacios verdes, que esa es la idea también, ¿no? El hecho de no solo ya los espacios verdes de plazas y ciertos canteros siempre están limitados en las grandes ciudades, es devolverle esa porción de tierra en la parte superior de una construcción. Podemos clasificar los techos en dos grandes categorías, por ahí hay alguna intermedia, pero básicamente son extensivos e intensivos. Los extensivos son los de menor mantenimiento o bajo mantenimiento. No hay ningún techo que no tenga mantenimiento. Va siendo un techo verde, esto es como un jardín. No hay jardín que no requiera un mantenimiento. Ahora, estos extensivos que utilizan plantas y vegetaciones que son de menos corte, menos exigencia de corte y de riego, generalmente son los que no se transitan, generalmente son los de menor espesor de sustrato, y al no requerir este mantenimiento a diario, digamos, se los puede considerar de mucho menor mantenimiento que los intensivos. Obviamente por el espesor que tienen menos carga, y por el tipo de sustrato, que son sustratos más alivianados aún, tengan en consideración que por metro cuadrado el paquete ronda entre 80 y 150 kilos, en un promedio de 10-15 centímetros de espesor como máximo. Estos pesos van a variar por justamente el espesor de sustrato que tengan, el grado de humedad o saturación de agua que tengan también. Entonces es muy difícil categorizarlos en decir, 80 o 100 kilos. Al ser un sistema vivo, al ser un sistema que varía, digamos, por estas condiciones climáticas de agua, de humedad y de tipo de vegetación y sustrato, es que uno da un rango aproximado. Como verán, no es una gran sobrecarga, por ahí es muy similar a un techo tradicional con carpeta y cerámica, ¿no? Todos los techos y losas de hormigón preparadas por ahí para una cubierta natural o una cubierta tradicional, con contrapisos y baldosas, están ya, digamos, diseñadas y dimensionadas para soportar esta carga sin ningún problema. Pero también hay techos intermedios, hay techos con construcciones en madera, que ya vamos a ver más adelante, que también pueden estar perfectamente diseñados y soportar esta carga sin ningún tipo de problema. Hay veces que me preguntan qué pasa si un techo de chapa, por ejemplo, se lo puede transformar el día de mañana en una cubierta verde natural. Porque los techos de chapa son justamente todo lo contrario a las cubiertas verdes, no aíslan térmicamente, no aíslan acústicamente, son muy ruidosos. Pero ¿qué pasa? Transformar un techo de chapa, generalmente la estructura de ese techo de chapa es muy liviana, es una estructura que soporta el peso propio de la chapa, más algunas personas arriba como para hacer algún mantenimiento, no estarían diseñadas o habría que, digamos, modificarlas y reforzarlas para soportar una cubierta verde. Esto en cuanto a los extensivos, entonces, de menor mantenimiento básicamente, menores espesores, plantas de tipo sedum o gramíneas, que requieren muy poco régimen de agua o corte. Cuando pasamos a los intensivos, ya ahí el mantenimiento empieza a ser mayor. Esto ya se asemeja a un jardín por ahí tradicional. Realmente son accesibles, entonces la gente quiere una vegetación más sencilla, tipo césped. Ahí utilizamos un césped tipo gramínea también, grama bahiana o algo así, que resiste bastante el tránsito, pero como les digo, requiere mucho más de mantenimiento en cuanto a agua y a riego. Pero el uso y el disfrute de ese lugar empieza a ser muy interesante, ¿no? Generalmente se pueden utilizar ya plantas de mayor porte. Ojo con las plantas también, hay que buscar plantas que no sean muy pivotantes, con raíces pivotantes, que si bien la membrana que utilizamos de PVC es anti-raíz, no hay que abusar tampoco de eso. También se pueden hacer, ya lo vamos a ver, maceteros o contenedores para tener mayor espesor de sustrato, pero estos intensivos rondan ya de 20 centímetros para arriba, 20, 30, 40 centímetros de espesor pueden tener perfectamente. Por lo cual el peso empieza a ser de 150 kilos para arriba, por metro cuadrado. Bien, vamos a ver cómo se compone el sistema. Vamos a ver capa por capa.
desde el contrapiso con carpeta hacia pendientes hacia los embudos, con pendiente hacia los embudos. Vamos a arrancar con el elemento más importante y que es la membrana de PVC. Como les dije desde el principio, nosotros utilizamos esta membrana, que es una membrana que para el uso en las cubiertas verdes, sobre todo, es anti-raíz. Las raíces no la afectan. La antítesis de esto serían las membranas asfálticas. La membrana asfáltica es un material orgánico de la cual las raíces y las plantas se alimentan. Por lo cual las perforan, las atraviesan, le van quitando un montón de particularidades del componente y las terminan rompiendo. Consecuencia, en 2-3 años es muy probable que la aislación impermeable esté deteriorada y ustedes tengan filtraciones. Por eso, partir de una membrana de PVC, que es antirraíz, es altamente resistente al punzonamiento, o sea, a cualquier acción mecánica, lo mismo de las propias plantas. Es inorgánica, al contrario de la membrana asfáltica. Todas las uniones son termosoldadas con un soplete de aire caliente, se termofusiona con calor PVC con PVC, quedando una soldadura totalmente estanca y con mayor resistencia que el resto de la membrana. O sea, lejos de ser un punto débil, tiene esa gran ventaja de ser doble espesor de membrana de PVC soldada por termofusión. Se busca una resolución bien segura en las babetas, ya lo vamos a ver también. Pueden ser babetas tradicionales, donde se coloca un fleje de fijación y un sellador, o babetas, digamos, que se hacen con doble fleje, reemplazando la babeta tradicional, con un segundo fleje que lo cubre y se sella. O sea, ese punto es clave, ese punto queda a la vista. Las babetas y todo lo que son las terminaciones de la membrana tienen que ser por arriba del nivel de césped, de plantas, de vegetación, y ahí no tienen ningún tipo digamos, de problemas. No requiere mantenimiento, el PVC no requiere ningún tipo de mantenimiento, y es una solución sobre todo ecológica, libre de vapores y otros componentes orgánicos del material. Bien, ahí pueden ver un detalle justamente de una soldadura manual. Hay dos tipos de soldadura, esta es la manual, después tenemos un soldador automático que hace una doble costura. Acá estas manuales las hacemos con triple costura, con ese rodillo también de caucho que va presionando la soldadura. El soplete tiene una boquilla plana. Esto funde o genera calores entre hasta 500 o 600 grados de temperatura. Se regula según la temperatura ambiente, según la temperatura de la membrana, según cómo esté el día, y se va arrodillando y presionando en 3 costuras. Una bien profunda, una hasta la mitad sería, la segunda hasta el borde, y se hace un calafateo final del borde de la membrana. Como podrán ver, no sé si se nota acá, si no lo veremos más adelante, el ancho de las membranas promedia los 2 metros. O sea, lo que se busca es, a diferencia también de una membrana asfáltica, hacer la mitad de las soldaduras tradicionales. Tal vez lo pueden ver en esta imagen. El ancho de esta membrana es de 2 metros, hay de 2,20 metros, no mucho más en membranas de PVC, porque si no ya ahí se torna difícil el transporte. La idea es que lo transporte entre 1 y 2 operarios por el peso del material. El espesor promedio de estas membranas es de 1,2 milímetros, hay de 1,5, hay de 1 milímetro, hay distintos materiales que vamos a ir viendo más adelante. Acá van a ver una resolución de embudos, que siempre nos consultan. La idea siempre del embudo es que tome bien la forma que tiene ese embudo. El embudo tiene que estar siempre a nivel de la carpeta, que no sobresalga. Todo el agua que llegue hasta la membrana, la idea es que escurra y se meta dentro del embudo, que escurra libremente. Y ya por simple superposición, si bien acá le hacemos todo un sellado de terminación, mediante un epoxi o un poliuretano, o se hace una manga que baja, ya por superposición y eso no tienen que tener ningún problema. No hay problemas de filtraciones entre el encuentro del embudo de plástico, vamos a decir, y la carpeta, porque la membrana cubre todos esos distintos materiales hasta ahí adentro. Acá hay un pequeño esquema de resolución. Todo lo que ven en esta línea roja sería la membrana. Este es todo el contrapiso y carpeta dependientes hacia los embudos. Y después vienen todas las capas que vamos a ir viendo más adelante. El embudo se extiende, se proyecta, se ranura. Esta es una de las formas de resolverlo.
se coloca un manto geotextil para que por la ranura no pasen partículas pequeñas. Se deja una caja de registro también a nivel del césped. Generalmente alrededor del embudo también se colocan piedra pometina o piedra en general como para que drene rápidamente. Pero ahora no se preocupen con eso, vamos a ir viendo todas las capas estas que componen el sistema. Acá vamos a empezar a ver un poco el tema de los bordes, como les decía antes. La membrana, bueno, esta es una cubierta verde que tiene mucha profundidad, son 70 centímetros, es un caso especial, esto es en Posadas, en Misiones. Acá se le dio justamente mucho, se diseñó una cubierta verde con mucho espesor, porque justamente no va a tener ningún tipo de mantenimiento de riego, entonces se apuntó a que todo el sustrato mantenga la humedad necesaria, que simule lo más naturalmente posible a un jardín. Como pueden ver, va este primer fleje de fijación de la membrana, en donde después va sellado el borde. Acá podemos ver de vuelta con el sellado ya de este primer fleje. Y después vemos el fleje de terminación, acá como pueden ver, este perfil Z, que vamos a ver con un poquito más de detalle luego. Pero este perfil Z cubre ese primer perfil, también va anclado mecánicamente y se sella con un sellador poliuretano. Ahí podrán ver un poquito más en detalle el fleje con el sellado de terminación. Acá pueden ver que la babeta esta, con ese fleje y todo, está por arriba, por lo menos 10 centímetros del nivel de césped, vamos a decir en este caso. La idea es que todo el agua que reborbotea acá cuando llueve no pase por acá atrás, esté bien por arriba de ese nivel, y con los dos flejes, con el sellado y todo, no tendrán que tener ningún problema. Acá está en mayor tamaño el detalle, acá ven ese sellado final, este diseño que tiene el perfil como para albergar el sellador, anclarlo mecánicamente y proteger este otro sellador que está acá abajo. Este sellador de acá abajo nunca va a estar expuesto a los rayos ultravioletas, nunca va a estar expuesto a la intemperie, que es lo que lo va deteriorando a través del tiempo. Lo único que tendrían que controlar cada 2 o 3 años es por ahí que ese sellado superior, este sellado, así como cuando pintan una pared, ver que esté en condiciones, si no es muy fácil de reemplazar con, digamos, nuevamente con un nuevo sellador. Son selladores poliuretánicos que son pintables, pero bueno, hoy el UV ataca muchísimo y a través del tiempo los puede ir deteriorando. Hay veces que duran más de 10 años sin ningún problema. Depende de cuán exigente sea la exposición. Acá ven que una vez que colocamos nosotros la membrana de PVC, en todos los casos siempre hacemos lo que se llama una prueba hidráulica. La idea es que, digamos, chequemos bien que no haya ningún problema ni de instalación en cuanto a soldaduras, terminaciones de encuentros y demás, sino que no haya ninguna perforación por X motivo. A veces que con el transporte del material se puede llegar a dañar y no se ve, pero bueno, por eso uno certifique que realmente el sistema está funcionando 100% estanco. Vamos a ver distintas situaciones. Ustedes verán que hay distintas membranas. Hoy en día ya se está normalizando a utilizar ciertas membranas. Por ejemplo, esta anterior que veíamos negra es la que se usa para cubiertas verdes realmente, es anti-raíz, como una naranja también que estamos colocando ahora de la marca Sika. Más que nada por el tipo de componente que tiene. Esta otra en realidad se colocó porque quedó mucho tiempo expuesta al UV, es una membrana de color gris clara que en realidad soporta el UV, por eso se decidió en su momento colocar esa membrana. Pero básicamente esta es otra que va justamente bajo piso o bajo cubierta verde. Esta es de la marca también Sika. Las otras pueden ser de la marca Fintex. Trabajamos con 2 o 3 marcas líderes de primera línea y de primera calidad en cuanto a todo lo que son estas membranas. Acá también ya se está haciendo esa prueba hidráulica, que estuvo acá así más de un mes, porque no habían llegado tampoco los materiales siguientes, y en vez de dejarla vacía, expuesta al tránsito que sea, se dejó con agua sin ningún problema. Entonces verán que el contacto continuo con el agua a esta membrana no le perjudica en absoluto. No le afecta, no se deteriora, no se degrada, al contrario, se protege mucho más que estando expuesta 100% al UV o al tránsito. Acá vemos una foto aérea, donde vemos todo el proceso esta era una cubierta de unos 1.400 metros cuadrados, se dividió en 3 sectores.
estas siguen en prueba hidráulica y acá ya se vació y ya se estaba colocando el primer manto geotextil que vamos a ver ahora en la próxima imagen. Es la segunda capa que protege ya al sistema de la membrana de PVC. Y es la primera capa que forma parte del esquema ya drenante. O sea, todo el agua que llegue hasta este manto geotextil y la membrana, este manto drenante va a ayudar a conducir el agua hacia el punto ese más bajo que veíamos, que son los embudos. Esto es como una esponja, conduce el agua del punto más alto al más bajo. Y protege, como dice el segundo punto acá, la protección mecánica de la membrana. O sea, después cuando venga la piedra pometina o una placa o lo que sea, este manto geotextil de fibras de poliéster que están entrecruzadas entre sí, generan una muy buena resistencia al punzonado o cualquier acción mecánica. Entonces facilita también el escurrimiento hacia los embudos. Se coloca totalmente flotante, con un poquito a veces de adhesivo de contacto, como para fijarlo y para poder trabajar y que no se vuele con el viento. La idea es que cuando se empiece a colocar todas estas capas drenantes, ya se tenga previsto el sustrato y la vegetación para que esto justamente, como no va fijado, no va anclado, no va soldado, son capas que van sueltas, que no se vuelen con la acción del viento. Vamos a la tercera capa ya, que es la placa drenante huevera, en los casos que sean, por ahí más que nada las terrazas extensivas, las de menor espesor. Con esta placa drenante, yo acá tengo una muestra también si quieren apreciarla en escala 1 en 1, una placa drenante de PET de botella reciclado, mide aproximadamente 15 milímetros de espesor. La idea es que esta placa retenga en todas sus cavidades de la cara superior agua, para que después vaya evaporando lentamente y alimente con humedad al sustrato. Y que después por debajo, todo ese excedente de agua, como verán en la imagen, están colocadas, estas placas vienen de 50 centímetros de ancho y se colocan separadas entre sí aproximadamente 3-4 centímetros, como para que ese excedente de agua vaya por debajo y escurra rápidamente, porque también no es bueno, como en una maceta, vamos a decir, que quede agua estancada. Por eso puede generar otros microorganismos y por ahí mucha humedad para las plantas. Cuando empezamos a tener un poquito más de espesor, acá vemos otra placa también, otra de menor, digamos, cavidad de cantidad de agua que puede llegar a contener, pero viene 2 metros de ancho. Cualquiera de las dos son viables para pequeños espesores. Después este es el manto geotextil, o sea, la idea es de este manto geotextil es uno por debajo, entonces viene la placa y después viene, ahora vamos a ver en la próxima de las imágenes, otra capa de manto geotextil por arriba. Ese es el sándwich que se hace. Y si no es con esta placa, y esta otra que también es térmica, esta es la línea de Stisol. Sobre todo se gana mucho en aislación térmica y un poquito más de espesor cuando ya la cubierta verde empieza a tener más de 30 centímetros, 25-30 centímetros. Ya esta placa que vimos al principio, estas dos placas que vimos, la transparente y la negra, empiezan a ser un poquito escasas para ese espesor de sustrato. Entonces se empieza a poner esto, o se empieza a poner leca, pero leca ya no hay más disponible. Se usa mucho pometina hoy en día, que es una piedra volcánica muy liviana, sobre todo es esa la característica que tiene, súper liviana. Acá pueden ver unas piedritas, disculpen mi mano que tuve un accidente. Son muy livianas, a diferencia de la leca, esto no retiene agua, no absorbe, pero sí es liviana, no es agresiva porque tiene sus bordes redondeados. Entonces, esto apoyado sobre el primer manto geotextil es una muy buena forma de lograr drenaje. No retiene agua. Acá vamos a ver la cuarta capa, que es ese otro manto geotextil, similar característica al primero, pero como les decía, la idea es cubrir ya sea la piedra esta pometina o la leca o las mismas placas. La idea es que al cubrirla uno separa ya que el sustrato que va a venir más arriba no se entremezcle con o la piedra o que llene estas cavidades en vez de agua, que se llene de materia orgánica del sustrato. La idea es mantener libres esas cavidades y también se coloca, como siempre, en forma flotante, superponiendo las uniones.
Acá ya vamos a hablar del quinto componente, que es el sustrato ya. En sustrato hay muchas variedades según el tipo de plantas o uso que tenga. No es lo mismo el sustrato para una cubierta verde accesible que va a tener césped, que una cubierta inaccesible con plantas del tipo sedum. Ya es un sustrato mucho más seco, con más piedritas, otras características. Pero lo normal es que tenga estos componentes. No es tierra, no se usa tierra tampoco, tierra negra tradicional, no se usa porque eso se apelmaza, porque es muy pesada a comparación de estos sustratos. Por eso siempre se habla de sustrato. Y el sustrato se compone con distintos materiales para lograr esa propiedad de que sea liviano, que sea permeable, que mantenga algo de humedad también. Y según el tipo de vegetación también se van a ir modificando un poquito las proporciones o el tipo de sustrato. Acá pueden ver también que dejamos previsto para una cubierta verde que iba a tener césped, sistema de riego. El riego que utilizamos es un sistema de riego por goteo, son estas mangueras en forma de peine, con sus goteos para que vaya dando la proporción y cantidad de agua o humedad al sustrato. Por eso tengan en cuenta cuando usen césped o algo así, que el tema del riego es importante. Si no, hay que hacerlo en forma manual, pero bueno, para automatizar y para usarlo racionalmente, el agua y todo, el sistema de goteo es muy bueno. Acá pueden ver también otra terraza donde verán que se pueden resolver encuentros y cuestiones de formas extrañas. Generalmente en todos los bordes o cosas así también colocamos piedra pometina para que ahí drene rápidamente y las raíces no se acerquen a las propias bordes o babetas. Cosa que el día de mañana si pasan con una bordeadora o algo así, no la dañen mecánicamente. Pueden ver, acá vamos a ir a la última capa y en este caso pueden ver distintas terminaciones. Habiendo ya impermeabilizado toda la superficie con el PVC, pueden ver que se pueden hacer sectores verdes, se pueden hacer sectores más transitables con deck o baldosones flotantes. Se pueden usar distintos tipos de plantas. Se puede usar este deck que va apoyado también, o baldosones que van apoyados sobre tacos plásticos. Se puede hacer un piso tradicional, como pueden ver este sector de esta galería que tiene carpeta y baldosa. Lo importante es que de punta a punta, de largo a ancho, se impermeabilice todo completo con la misma impermeabilización, que no sufra discontinuidad la impermeabilización. Y después, según diseño o lo que sea, pueden ir utilizando distintas formas de terminarlo. Esta es la más tradicional de césped, con algunas plantas, se pueden colocar macetas, que ahora vamos a ver algunas fotos más. No sé, Vero, si hay alguna consulta ahora o si seguimos ¿Querés que avanzando. te leo un par? Bueno, Fede, Hay sí, 4 o 5 consultas. Bueno, la primera que tenemos acá es sí. si el hormigón tiene que tener alguna composición particular por el tema de resistencia al peso de la cubierta verde, y si No, el PVC va pegado a la carpeta o suelto. bien. No, a ver, en cuanto al hormigón, que es un tema, es la estructura. No, algún componente no, tiene que estar dimensionado como cualquier techo o cualquier losa tradicional. O sea, va a ser una losa preparada para recibir un contrapiso con pendientes, que todo eso va a ser más pesado a veces que la propia cubierta verde. Si de pronto dicen, no, vamos a hacer una cubierta verde de 50 centímetros de espesor, o como vimos en ese caso, 70 centímetros, obviamente se calcula ese peso, va a tener, no sé, 700 kilos de sobrecarga. Obviamente eso hay que dimensionarlo. Ojo que hablamos de hormigón, y como les decía al principio, no todos los techos son de hormigón, a veces son de losetas, a veces son viejos techos de bovedilla, que ahí sí hay que hacer algún análisis estructural. Pero para esos casos puntuales, o ya sea por la sobrecarga, o porque son viejos techos, o por lo que sea, conviene que lo vean con un ingeniero estructuralista. Eso no forma parte de la impermeabilización, no forma parte del esquema de la cubierta verde, forma parte de la estructura propia de la construcción. En cuanto a la otra pregunta, si va pegada. No, la membrana de PVC no va pegada en todos estos casos a la base. Se suelda entre sí con el soplete eléctrico, se resuelven todos los encuentros de babetas, caños, pilares que pasen, todo, pero va todo flotable.
La idea es que trabaje en forma independiente a la estructura, por eso es una membrana que también funciona muy bien. Vamos a ver una casa que está construida en madera y que no le afecta en absoluto cualquier movimiento estructural. Al trabajar en todo su desarrollo, no necesita, no le afecta que una unión, una junta, incluso a veces nos ha pasado en una construcción que era una parte de una rampa en madera que subía a un techo verde, y bueno, entre la madera y la losa de hormigón que tenía hecha la construcción, no hubo ningún problema, pasamos con la membrana por arriba. O esa obra de Misiones donde estaba dividida en 3 compartimentos con una junta de dilatación de más de 2 o 3 centímetros de espesor, nosotros pasamos por una especie de mocheta o lomo que tenía, pasamos con la membrana. La membrana estuvo en todo su desarrollo trabajando en conjunto sin que le afecte esa junta de 2 centímetros. La única membrana de PVC que va expuesta, después lo veremos un poquito más adelante en alguna imagen, son las que del PVC que queda expuesto realmente. Y ahí se pega con un adhesivo y si es una membrana que tiene un felt abajo, una tela, que se pega por el tema de la succión del viento. Ahora, toda membrana, es el único caso, toda membrana que vaya abajo, que vaya con una cubierta verde, no necesita en absoluto que vaya pegado. Sigo avanzando y vemos. Acá vamos a ver por esos distintos casos de lo que veníamos planteando antes, que se impermeabiliza en forma continua y general, y después se hacen sectores según el uso, el destino, como se lo quiera diseñar al espacio. Acá ven un desarrollo también de embudo, que no es con el caño cribado como hacemos habitualmente. Acá diseñamos una pieza de hormigón premoldeada, que está separada, permitiendo que todo el agua que atraviesa todo el sustrato escurra hasta el punto de la membrana y después escurra hasta el embudo. Esta es una caja simplemente de registro que queda a la vista, con una rejilla a nivel del césped, y más abajo está el embudo tradicional a nivel del contrapiso. Vemos otros casos donde también se combina con maceteros, con guarteros, que ahora es muy común ese uso también en las terrazas, donde necesitaron mayores espesores de sustrato, bueno, lo colocan en estos maceteros. Como podrán ver acá, el sustrato tiene toda esta perlita, o sea, este es un sustrato liviano, pero no tan liviano como para un sedum, sino para un césped, porque va a ser transitable. Entonces, para que no se hunda, para que no ceda, tiene una consistencia, digamos, particular para que pueda llegar a ser transitable. Vemos otros casos también, acá más que nada el hecho de los baldosones flotantes. Todo esto está impermeabilizado de punta a punta con PVC, y según el uso, acá había una parrilla, se fue utilizando distintos materiales. Baldosones flotantes, piedrita partida, césped, que después vemos cómo fue creciendo. Este en realidad era nuestro showroom en Capital, de nuestro local, donde fuimos haciendo una muestra de cómo se comporta a través del tiempo la cubierta verde, distintas plantas, y ahí el desarrollo de las plantas sedum que fuimos sacándole a un sector de césped para poder probar estas otras plantas. Acá vemos también esto de los baldosones flotantes que van sobre estos discos o tacos plásticos, que ayuda muchísimo a separar y a generar una especie de cámara de aire. También este techo es un techo con mucha sustentabilidad, cero mantenimiento, no hay juntas de dilatación, aíslan térmicamente porque el baldosón puede tomar temperatura, pero al generar esa cámara de aire, esa temperatura no se transmite al resto del contrapiso, losa de hormigón y demás. Acá vemos también otra terraza transitable, cubierta con césped, con estos maceteros que se hicieron en hormigón para albergar estas plantas de mayor tamaño, y mantenerlo, digamos, siempre controlado. La idea, como siempre, la membrana pasa por abajo, inclusive las capas drenantes las hicimos pasar por debajo y después construyeron arriba esta cubierta tradicional, también en un edificio en Capital, recién plantando el césped y tratando de hacer el riego, que en este caso es un riego por aspersión, en este caso, que lo hizo el paisajista. Nosotros aconsejamos más el riego por goteo, porque acá a la altura y todo, cualquier chorro de agua con el viento y todo puede llegar a afectar a la gente que está en planta baja o que esté transitando por abajo, ¿no?
Vemos otros usos particulares también con macetas tradicionales, con sectores de tránsito. Aquí vemos también cómo se pueden hacer juegos con diseños, curvas y demás. No es un sistema que esté rígido o justamente admite todo tipo de diseños según los gustos. Acá se plantaron gajos de gramíneas, de grama bahiana, y bueno, mucho riego para que arraigue, no se habían hecho por panes de césped. Resiembra de otoño, como para que, digamos, pase bien la época invernal. Y acá vemos cómo regábamos continuamente el sector de la grama y empieza a verse más todo este otro sector que es de plantas serum, ¿no? Son plantas rastreras, no crecen hacia arriba, son cubritivas o tipo cubresuelos, pero son muy frágiles para transitarlas, por eso es que no se usan en terrazas transitables. Acá la podemos ver un poquito más en detalle. Generalmente utilizamos estas 7 variedades de plantas para que entre ellas vayan, digamos, según la época del año, una mejor que otra y van cubriendo y se van apoyando entre sí. Queda muy lindo también el diseño y la variedad, ¿no? Acá vemos recién plantando también otra cubierta con sectores de tránsito que hicimos con estos baldosones, piedra pometina y estos sectores verdes. Esto apenas estábamos plantando, esto fue creo que a las 2 o 3 o al mes de haberlo plantado. Cómo van creciendo. Son plantitas muy chiquitas, cuando vienen estos plaques de 70 plantines, se colocan separadas para que tengan su espacio para ir creciendo. A medida que van creciendo, van cubriendo digamos, casi todo el suelo. Acá vemos otra característica de cubierta. Esto es un edificio público, un colegio, una escuela en Capital, en la zona de Retiro. Ahí está la Torre de los Ingleses. Esto es la época del gobierno de Macri como jefe de gobierno, en donde se impulsaba el hecho de que los edificios públicos empiecen a tener cubiertas verdes naturales. La verdad que fue un proyecto que quedó medio trunco, todo con la idea de que salga la ley de cubiertas verdes en la capital, y es el día de hoy que todavía no está aún reglamentada. Este colegio se hicieron estudios como para ver cuánto aislaban térmicamente realmente las losas. Se hizo sectores de tránsitos con césped, plantas silvestres y otro tipo de plantas que ayudaban para el estudio, estas salvias para el estudio de los chicos. Aquel otro sector de la terraza se dejó de forma tradicional, o sea, se hizo el 50% de toda la superficie del techo, con el fin ese de evaluar y estudiar un poco cómo se comporta una losa tradicional, las temperaturas, la cantidad de agua que va hacia los embudos, justamente cuánto retiene ante las grandes lluvias una cubierta verde y cuánto va una cubierta verde tradicional, que tiene una membrana asfáltica. Todo lo que caiga en esa membrana tradicional va directo a la calle. Todo este agua que recolecte va directo. En cambio acá puede llegar, según el espesor y cuán seco estaba el sustrato, puede llegar a retener hasta el 70% de agua y puede llegar después de un día, por ejemplo, seguir escurriendo parte del agua. Eso es colaborar con la ciudad. Bueno, acá vemos algunos accesos justamente de puertos del lago, que hicimos con vegetaciones similares a las que se plantean en las calles y recorridos de puertos. La idea era también darle una fisonomía y ablandar un poco la rigidez que tenía este techo de los accesos a puertos. Vemos que también se pueden hacer lindos diseños de terrazas con distintas plantas, hacer sectores. Este era todo un techo nuevo de un quincho de una casa con mucha vista desde los dormitorios, por eso se apuntó a hacer un diseño con cierta flexibilidad y que sea realmente entretenido desde la vista superior, y con algunas plantas que caían colgantes en los huecos estos o en este frente de filates. Acá también vemos otra alternativa de una cubierta verde natural. Esta es justamente lo que les decía al principio, una casa hecha toda en madera, excepto ese muro de piedra. Los techos también son de madera, no solo las paredes y techos son hechas en madera. Se cubrió toda la superficie con una membrana de PVC hasta
la parte de la carga y se terminó hasta este lado exterior, lo cual protegió todo el paquete de las paredes. Y bueno, acá en este caso en particular es una casa que está en el campo, prácticamente no tiene más que plantas silvestres y lo que fue creciendo naturalmente en la zona. Se agregaron algunas plantas de este tipo también de salvias, que son muy resistentes para atraer colibríes y esas cosas, pero básicamente no es una terraza, un techo que requiera corte ni riego. Este es el único sector de corte que querían tener los propietarios para tener visuales hacia el campo, pero básicamente el resto crece naturalmente, y varía mucho según la época del año. Hay veces que esto está mucho más verde y florecido, hay veces que está más seco según el régimen de lluvia, según la época o estación del año. Entonces va variando y le va dando una fisonomía distinta a la casa durante todo el año. Así que bueno, básicamente pudimos ir viendo desde una cubierta verde con césped transitable, una cubierta verde con plantas de menor mantenimiento pero que no sean transitables, o cubiertas verdes así silvestres que permite que crezca lo que la naturaleza le va brindando. Acá tenemos otra vista también en otro momento del año. Salvo ese techo de allá arriba, que esto no era con macetas, ese techo no tiene cubierta verde, el resto de todas las habitaciones y otros sectores de la casa está todo con cubiertas verdes, y la verdad que la aislación térmica que se logra fue chequeada, fue evaluada con un termómetro láser, y no aporta, o sea, si un día de mucho calor, que hizo como 38, 39 grados de temperatura, se tomó la temperatura en el techo, y era la temperatura ambiente de la vivienda, había 28 grados, una cosa así. Si esto hubiese sido un techo de chapa, estaría cerca de los 50 grados por lo menos, del lado interior, y eso aporta mucho calor. Una estructura de hormigón iría tomando cierta inercia también del calor, y eso iría transmitiéndose a través del contrapiso, la losa, y por más que un día refresque o llueva, 2 o 3 días posteriores la temperatura de la losa sigue siendo arriba de los 35 o 40 grados. Bien, no sé si Fede hay alguna otra consulta hasta acá. Sí, te hago Sí, 2 o 3 preguntas, si querés. sí, Tenemos para los muros de carga, ¿cuál es la altura mínima para un techo verde? Después preguntan también la pendiente que tiene que tener un techo. Y ya te digo una más. ¿Cuánto tiempo es necesario dejar la prueba hidráulica, por ejemplo? bien. Bueno, lindas preguntas todas. No sé si no lo había conversado. A ver, tema de cargas a veces son cargas y a veces son muros, ¿no? O sea, donde hay muro no hay problema, uno puede subirlo lo que uno desee. En cargas van a limitar, pero también forma parte del diseño, qué tipo de techo queremos. O sea, normalmente una carga sube 20, 25 centímetros sin problema, daría perfectamente ya, se puede hacer como en esta casa, por ahí cubrir la carga si no quiere el máximo por ahí de espesor, pero eso va a depender más que de la carga, de qué queremos de techo, de uso, y realmente que no haya otro elemento, porque por ahí hay una puerta de salida, una puerta a balcón, generalmente combinamos, o sea, vuelvo a insistir, se impermeabiliza todo, por ahí se puede cubrir la carga, se puede llegar hasta la carpintería, y tal vez salir en lo inmediato y colocar algún baldosón flotante, para no incrementar espesor en ese sector. El baldosón flotante, como les decía, hace que el agua circule por entre medio de las uniones, y después se puede ir jugando con el nivel también del sustrato. En la parte central puede haber más espesor, puede ir bajando donde hay una limitación de borde, o sea, eso se puede jugar, se puede diseñar. Y si no, también se puede complementar con algún postizo de alguna madera, cubierta con la misma membrana de PVC, o sea, se diseña, cada caso de eso se diseña. No hay ningún problema que si ustedes tienen alguna duda o un proyecto, nos quieren mandar algún planito, un esquema o algo, lo conversamos y lo diseñamos para cada caso en particular. La otra pregunta que es buena también, si necesita alguna pendiente en contrapiso en particular para una cubierta verde. No necesariamente necesita una cubierta verde mayor pendiente que una cubierta tradicional, un techo tradicional. Lo que se usa en un techo es un mínimo, un 1% de pendiente, o sea, 1 centímetro por metro de pendiente, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Pero una cubierta verde va a necesitar aún menos, digamos, de exigencia tiene que una terraza tradicional. Porque todo el agua va a absorberse, va a ir lentamente, o sea, no necesita que escurra rápidamente. Sí que escurra,
que no sea plano el techo. Pero con un 1% funciona perfectamente. ¿eh? Y por ahí diría que hasta un 7-8% de pendiente se puede hacer todo normalmente. O sea, sustrato normal, plantas o césped, un techo con un pequeño pendiente. En esta casa había uno de los techos que tenía un 7% de pendiente. Se le colocó esos panes silvestres, se arraigó rápidamente, pero si la pendiente empieza a ser mayor a eso, ya hablar un 15, un 20, 25% o más, ya ahí habría que hacer una especie de tabla estacado, una especie de contención con maderas envueltas en geotextil, para que hasta que el sistema arraigue con sus propias raíces, la pendiente no haga que se escurra todo el sustrato, que esas costillas, vamos a decir, vayan frenando ese escurrimiento, sobre todo hasta que arraigue el sistema. Las raíces hacen que arraigue y eso después ante lluvias caudalosas no debería afectar en absoluto. Pero todo eso también se diseña y son casos muy particulares. Y la última pregunta era... El tiempo que dejas una prueba de hidráulica. las pruebas hidráulicas, sí. Mínimamente nosotros aconsejamos 48, 72 horas. Hay veces que por apuros de la obra, menos de 24 horas diría que no. Pero después la ventaja también que tiene, que pueden dejarla si quieren una semana. O sea, a mí mientras más tiempo se pueda dejar, mejor. Pero insisto, es más un problema a veces de tiempos de ejecución de obra. Hoy cuando uno construye no tiene tiempo para todo. O sea, justamente se busca achicar los tiempos. Pero mínimamente se merece unas 48 horas, estaría ideal 48, 72 horas. Y si realmente no, menos, 24 horas. Voy a hacer el tiempo de que todo este sistema se pruebe bien. Que ante un agujerito, si está escurriendo agua, bueno, darle esas 24 horas para que aparezca una filtración. No suelen fallar, no suelen tener ningún problema. Más que nada lo hacemos para tranquilidad del cliente. Les soy franco. No nos ha pasado que tengamos fallas en las pruebas hidráulicas. Pero se hacen. Y si llega a aparecer, más vale que aparezca ahí cualquier falla, y eso va a representar mucho más una prueba hidráulica que la mayor lluvia de todos los tiempos. Que esté un día, 2, 3 días con agua, es más que cualquier lluvia caudalosa. Bueno, Si me avanzamos un poquito dejas, más, les quería tengo dos preguntitas más de lo que es cubierta verde antes que pase otras cosas. Si hay algún sistema especial, y después si la aislación térmica es tan buena para el verano como para el frío, ¿no? Para el invierno. Claro. Sí, eso es lo que decían nosotros. Acá, como pasa en esta casa de madera, la verdad, si bien ahí en el campo hay 1 grado, 2 grados bajo cero algunos días al año, obviamente ya ahí es más que suficiente. Hay techos verdes en países nórdicos o en Alemania mismo que hay nieve, y es muy común que usen cubiertas verdes silvestres de este tipo porque va a variar según justamente esté nevado, cubierto por nieve o no. Pero acá nosotros le sacamos mucho provecho para la aislación térmica contra el calor. Vuelvo a insistir que con respecto a un techo de chapa o un techo de losa, la cubierta verde funciona 1000 veces mejor. Y si la vegetación es más silvestre, tiene más follaje, en el verano funciona mejor, porque eso va proyectando sombras, digamos, está estudiado que aísla menos un techo de césped, vamos a decir, que uno silvestre, o con plantas de mucho follaje, porque no solo el sustrato es lo que aísla, lo que les digo, la vegetación forma parte en el verano de esas proyecciones de sombras y ese volumen aireado que hace que ni siquiera el sustrato empiece a tomar casi temperatura. Así que nada, y después con respecto de un contenedor. Hemos hecho un par de contenedores. Lo que tiene de contra, hemos hecho dos veces o 2 alternativas de solución. Una, regularizamos con una especie de fibrofácil madera la superficie para colocar la membrana de PVC y darle una superficie más pareja, y un borde de contención donde subimos más que nada la contención de la sustrato. Terminamos la membrana en todo el borde con un fleje en ángulo para abajo, pero el otro caso que me pareció más racional es colocar un polietileno de alta densidad, que también es antirraíz, copiando la forma que tiene y generando una especie de barrera antirraíz, nada más.
y que escurra después por un par de lugares de los extremos. Se puede hacer, por eso digo, lo estudiamos, vemos qué grado de inversión quieren hacer, pero para un contenedor que es de chapa, la verdad que tener 10 centímetros de sustrato y alguna vegetación de mucho follaje les aísla notoriamente. Bien, les quería antes de terminar, y rápidamente porque estamos ya una hora, las otras alternativas que también tenemos para hacer o aplicaciones que podemos hacer con membranas de PVC. Desde lagunas, implementaciones de subsuelo, tanques de agua potable, tanques de agua de incendio, u otro tipo de reservorio, piletas, piscinas en general, y para el uso del campo también sí, los tanques australianos podemos recuperar con polietilenos de alta densidad también. Vamos a ver algunas imágenes de eso rápidamente para que ustedes vean. Bueno, arriba a la izquierda está esta laguna, que fue una laguna recreativa para uso de wakeboard, en Rosario, se hizo con polietilenos de alta densidad. Esta es otra laguna también recreativa en La Pampa. Estos materiales también se suelan por termofusión con la máquina automática, y en lugar de tener 2 metros, 2,20 de ancho, tienen 7 metros de ancho cada paño. Es para grandes superficies, para hacer 5.000, 6.000, 50.000 metros cuadrados de impermeabilización. Acá vamos a ver otra obra, esta es en Rosario, en un subsuelo con membrana de PVC. El nivel de la napa de agua está ahí. Hoy en día estaban, digamos, deprimiendo las napas para que podamos hacer todo el trabajo de impermeabilización. Y se hace como una caja de zapatos, se impermeabiliza todo completo. Acá lo mismo, pero esto era una estación de servicio de YPF que está ahora normado, el hecho de los tanques no vayan directamente en tierra, no vayan directamente sin esta otra protección ante cualquier derrame el día de mañana de combustible y que no contamine la napa. Entonces, este PVC, por ejemplo, es apto a hidrocarburos. Ahí vemos también cómo se suelda, un cono de silo en este caso, también se utiliza mucho cuando hay, sobre todo los conos que bajan mucho en las napas, aparece a muy bajo nivel a veces el agua, y ahí el grano de un cono de un silo, no debería tener nada de humedad para que no... Después se hace el hormigón arriba. Ahí vemos un poquito más en detalle. Entonces, la primera etapa de la base de estos silos, después se empieza a construir sobre el hormigón perimetral todo el chaperío de terminación, pero que bajo el nivel de terreno no haya nada, ni humedad ni agua. Vemos un poquito más en detalle también esta otra obra que tenía una serie de vigas de refuerzo, pues la presión de la napa era más que importante. Ahí se ven los caños que son los extractores de las bombas, que están funcionando hasta terminar la obra. Siempre se mantiene el cuidado, la limpieza, pese a que es un trabajo bastante sucio cuando es en subsuelo, pero bueno, se trata de mantener todo lo más limpio posible, y se protege también con mantos geotextiles. Acá vemos piscinas, distintos casos también. Bueno, esta es una piscina muy particular que está en Misiones, en Puerto Iguazú, que el piso era de vidrio y que daba al hall principal de entrada. Bueno, obviamente finalizada la obra empezamos a llenar de agua la pileta, y con 10 centímetros de agua ya filtraba hacia la planta baja. Entonces se impermeabilizó todo con membrana de PVC, se resolvieron todos los encuentros primero con piezas especiales de skimmer, de luminarias, En 4 días se habilitó esta piscina, que era fundamental para el servicio del hotel. Se pueden resolver luminarias, todos los encuentros tradicionales de una piscina con estas piezas. Acá vemos otra, acá en la zona del Pilar también, que es lo enfrente, que es un hotel para chicos que estudian en el hospital, donde también tenía serios problemas de filtraciones y de mantenimiento. Bueno, también se forró, como podrán ver, escaleras, distintos encuentros, quiebres, y esto es una rápida solución, eficiente, porque justamente con lo que hablábamos en otro momento de que cualquier movimiento estructural no le afecta, por eso van del tipo flotante, y de esa forma no le afecta cualquier unión o fisura o movimiento del hormigón. Se resuelve con estas piezas, esto es lo importante. Mavi es una de las marcas que provee, Mavi o Vulcano, que proveen estas piezas que tienen un aro de goma por detrás de la membrana, otro aro de goma superior,
se atornilla con las piezas en la misma pieza sin tener que perforar a través de las mismas, y se resuelve tipo brida, digamos, ¿no? O sea, cada uno de estos encuentros es como un caño con una brida que da terminación perfecta a la membrana. Acá vemos la que es apta a hidrocarburos también, se hizo como una gran caja de zapatos, después va un hormigón arriba de protección y se colocan los tanques y se rellena con tierra. Es muy sencillo esto, pero tienes una membrana que soporte, que no se deteriore, en este caso con hidrocarburos, ¿no? Acá vemos la máquina automática que les hablaba antes. Esta es una máquina que tiene un motor de avance propio, se regula la velocidad, el caudal de agua, de aire, la temperatura de las toberas, la presión de los rodillos. Deja un canal central, hace 2 costuras y deja un canal central de prueba que se le puede inyectar aire, cerrando uno de los extremos, y es como probar un caño, ¿no? O sea, se prueba que no haya ninguna filtración o falla en grandes superficies. Es un material más económico, obviamente, pero en menos propiedades que el flexible y elástico. Y este es un material que tiene cierto grado de flexibilidad, pero no es elástico, no vuelve a su posición inicial. En cambio, el PVC puede elongar el 200% y volver a su tamaño inicial. Esto elonga, es como una bolsita de polietileno, vamos a decir, en mayores espesores y de alta densidad, pero elonga y no vuelve a su posición. Pero se hace en grandes superficies y sincroniza perfectamente. Acá vemos ahí, por ejemplo, acá en esta obra se está colocando en una industria y se está colocando de 1500 micrones de espesor, o sea, 1,5 milímetros. Es sumamente resistente. Bueno, hasta acá llegamos. Último aviso parroquial, vamos a decir. Estamos brindando también nuestros servicios de jardinería, que nació con todo esto del mantenimiento de las cubiertas verdes, y también parques y jardines en general. En toda nuestra zona, más que nada de acción, que es zona norte, zona Pilar, Exaltación de la Cruz, Escobar y toda la zona que pueden llegar a estar ustedes también y les puede ser de utilidad. Así que muchas gracias por habernos escuchado. No sé si, Fede, hay alguna consulta más. Y si no, acá tienen todos nuestros correos, teléfonos. O sea, Tecnolibertad es todo un equipo de profesionales que puede darles la solución a sus proyectos, acompañarlos en los proyectos. Como les decía, no tenemos ningún inconveniente en poder cotizarles y darles las resoluciones técnicas para que hagan un trabajo exitoso y que puedan usar las cubiertas verdes, que la verdad que dentro de lo que son elementos para construir con sustentabilidad, con buen aporte de aislación térmica y demás, las cubiertas verdes es uno de los temas prioritarios hoy en día en una construcción. Fede, no sé si hay alguna consulta. Hay una consulta de Susana que yo Sí. no logro entender bien, te la leo a ver si Sí. pues. Dice, si se puede aplicar revestimiento, agua de piedra con pacto de arena de tierras nuestras. No entiendo bien qué querrá decir, la verdad. A ver, espera, más despacio, como decís, piedra. Si se puede aplicar revestimiento de agua de piedra con pacto de arena de tierras nuestras. Ajá. No sé si hablará de algún revestimiento. Yo he visto un poco en biopiscinas algo de un revestimiento compacto de arenas con alguna resina epoxi. Cualquier cosa escribinos, Susana, mandanos bien tu consulta o cuál es tu idea. Sobre el PVC se puede hacer todo. Inclusive a las piletas también se las puede revestir, pero no con un simple revoque. Tengan en cuenta eso. Como es un material plástico, es muy difícil que se adhiera a un revoque. Entonces, lo que siempre recomendamos es que se haga en el piso un hormigón, aunque sea de 8 o 10 centímetros, o contrapiso reforzado, y en las paredes un tabique de ladrillo panderete, por ahí asentado sobre material con concreto, alguna malla de fibra para reforzarlo, y de esa forma le da a uno mayor resistencia a ese revestimiento. A mí, por lo pronto, eso lo hacíamos hace muchos años atrás cuando no había revestimientos para piscinas.
cuando no había mucho el uso de cubiertas verdes, ni había baldosones, ni había un montón de cosas que se usan hoy en día. A mí me gusta mucho que la aislación quede lo más a la vista posible. No porque requiera ningún mantenimiento ni nada, pero salir un poquito de los sistemas rígidos. La cubierta verde, si por algún motivo rompieron, porque pasaron un caño, lo que sea, bueno, se corre con esos mantos geotextiles, se levanta con la mano. Lo mismo los baldosones se corren con la mano, o un deck de madera se levanta, sin necesidad de usar más de cortafierro para llegar a una aislación, ¿no? Por el hecho que sea que haya que llegar. Es muy difícil, nunca me ha ocurrido en estos años, si la rompieron fueron por acciones mecánicas. Todas estas capas drenantes ayudan a que hasta con una pala no lleguen a dañar a la membrana, pero supongamos que vino un jardinero que no entendía nada y rompe la aislación. Bueno, esto es muy fácil de reparar, se levantan estas capas con la mano, se corre, se limpia el sector y se hace un soldado por termofusión de un parche, digamos, de terminación. Solucionado el problema y sigue adelante. Después es muy difícil, esto no se desuelda, no se deteriora, nada, tiene aislación por más de 30 años, diría, sin ningún tipo de miramiento. Bien, igual cualquier consulta, tomen notas de nuestros datos o googlean Tecnolibertador hoy en las redes. Atendemos todas las redes y mails o teléfonos para acompañarlos en el proyecto. Agradezco, como siempre, a Puerto de los Lagos, a Verónica, nuevamente gracias por siempre invitarnos y a disposición para lo que necesiten. Gracias Gerardo y Federico. Ahí tienen los contactos en pantalla para poder hacerles consultas. Bueno, el día de hoy vamos a estar enviándoles un mail con el link de la grabación que se va a subir a YouTube y los datos de contacto también nuevamente de Tecnolibertador. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por participar. No, a ustedes. Gracias por la atención. Gracias, hasta luego.